su auto, su casa, su familia, sus amigos, sus estudios, la televisión, el cine, el dinero, las redes sociales, ir al centro comercial, la práctica de deportes, viajar, en fin, cualquier cosa que lo entretenga menos Dios. Dios para ellos no tiene lugar. Y hay personas que se pasan el tiempo pues haciendo sus actividades, lo que a ellos les guste hacer. Algunos pues se dedican a jugar dominó, a beberse unos tragos, y eso es parte de su estilo de vida. Es más, hay algunos que la vida se le va en cosas así. Bendito sea Dios. Y para esas personas, pues no quieren saber de Dios para nada, ni quieren escuchar que se les hable de Dios. Es más, para esas personas Dios es un estorbo. Y algunos llegan un poco más allá. Piensan que creer en la existencia de Dios es para aquellos que son de poco desarrollo intelectual. Y ese es el caso en nuestra iglesia de San Agustín, que después fue doctor de la iglesia. San Agustín pensaba que eso de estar orando y de estar en la iglesia y de estar de rodillas y clamando y pidiendo a Dios era para gente de poco desarrollo intelectual, de poco crecimiento académico. Pero él era una persona tan autosuficiente, él era un intelectual por excelencia, que él no necesitaba a Dios. Eso era lo que él creía. Hasta aquel día que tuvo ese encuentro con Jesús y cambió su vida radicalmente para siempre. Ustedes saben, ¿verdad?, que en eso intercedió mucho la oración de su madre, Santa Mónica, que estuvo 30 años orando por la conversión de su hijo, y de ahí la importancia de la oración de intercesión y de la oración de una madre para cambiar la vida de un hijo. Ella no se cansó, ella no se rindió. San Agustín, cuando conoció a Jesús, él decía, él sollozaba y decía: qué tarde te conocí, preso, prisionero de la soberbia y de la arrogancia, y pedía perdón a Dios. Y después fue tanto así su conversión que San Agustín llegó a convertirse en doctor de la iglesia. Hermanos, y en este mundo moderno, si lo traemos a estos días, hay muchas personas que no creen en el más allá. Aun cuando puedan participar en la iglesia, pueden ir a misa, pero van a algunos como si fuera como un cumplir más, y porque socialmente pues está bien que vaya a la iglesia y vaya con mi familia y esas cosas, pero no lo ven como esa verdadera fe y ese saber, estar consciente de quién es Jesús en su vida. Estas personas pues van como un requisito social. Pues hay que practicar algún tipo de religión, total, si otra gente practica, pues vamos para allá. O si a lo mejor algunos, pues si mi esposa insiste, o si mi esposo insiste, pues vamos para allá. Pero no sienten verdadera conversión, hermano. Y hay otros que jamás pisan un templo. Ellos se llaman y se dicen ateos, que no creen en nada. Tienen esa misma actitud que tenía San Agustín. En ese estilo de vida viven apegados a sus cosas y Dios no cuenta para nada. Esas personas no se dan cuenta que a todas esas cosas que viven apegados, que si la casa, el auto, los viajes, el trabajo, la fama, el poder, todas esas cosas son hilos frágiles que se parten en cualquier momento. Y entonces, ¿verdad?, a veces viene el dolor, viene el sufrimiento y no tienen dónde aferrarse, dónde agarrarse. Bendito Dios. Y en ese estilo de vida, si ustedes piensan, quizás los que están aquí no están en ese estilo de vida, pero quizás pueden conocer mucha gente que está así. Oremos por ellos. Oremos como oró Santa Mónica por San Agustín. Bendito Dios. Entonces está la segunda situación.
El segundo círculo. Este es un estilo de vida en el que el yo sigue siendo el centro de la vida. Pero entonces ponen dentro del círculo a Dios, pero como una alternativa. Yo lo pongo aquí, lo tengo aquí, si lo necesito, si no, pero como una alternativa, pero Dios no es el centro de su vida. El centro de su vida sigue siendo su yo. Bendito Dios. Entonces, estas son las personas que tienen a Dios como si fuera una cuenta bancaria. Cuando lo necesito, lo uso. Cuando me viene una situación, pues tramo. Y ya después, ya cuando no lo necesito, pues lo dejo. Para ellos Dios es simplemente una alternativa. Bendito sea Dios. Y en este tipo de personas tienen supuestamente una actitud religiosa pero acude a Dios solo cuando tiene una dificultad o algún problema. Ellos se tiran al suelo de rodillas, quizás hasta van al Santísimo, se tiran al suelo de rodillas, le piden a Laura y a la gente del círculo de oración que ore por ellos. Y son los que más fe tienen cuando la tormenta los ataca, cuando tienen la tribulación a su puerta, cuando tienen un problema con un hijo, con el esposo, con la esposa, una enfermedad. Dios es la alternativa. ¿Y qué pasa con estas personas? Que tan pronto resuelven la situación que le presentaron a Dios, vuelven a su estilo de vida, siguen con su yo como si nada, ahí sigue la importancia de las cosas, si el auto, el trabajo, las situaciones del día a día, y Dios se olvidó. Bendito sea Dios. Hermanos, y lo triste es que la gran mayoría de nosotros estamos o hemos estado en este estilo de vida. Y nos sorprendemos, nos cuesta mucho creerlo, porque cuando nos preguntan, ¿usted es una persona de fe? Sí, yo tengo una fe tan grande. Yo voy a la iglesia, yo voy al grupo de oración, yo voy a las reuniones, yo voy todos los domingos a misa, pero a veces cuando analizamos cómo es que va nuestro caminar y cómo es que va nuestra vida, nos damos cuenta que en ese estilo de vida seguimos manteniendo el yo como centro, el yo que nos lleva a disfrutar y a estar pendientes de las cosas del mundo, y nos interesa mucho el estilo de vida que vive el mundo. Y tenemos la iglesia, claro que vamos a la iglesia, pero vamos como que nos enchufamos, tenemos mucha fe y estamos ahí cuando estamos en el círculo de oración y estamos en la misa, ¡ay, que mucha fe tenemos! Pero a veces, cuando salimos de la puerta para afuera, es como desenchufarse, se desenchufan. Y a veces tú ves hermanos que saliendo por el estacionamiento de la iglesia o del lugar donde estuvieron en una actividad religiosa, pelean hasta por el parking o porque quieren salir primero. Eso no es tener a Dios en el centro de su vida. Eso es vivir al estilo del mundo. El que quiere tener a Dios en el centro de su vida, tiene que vivir una vida a imagen de Jesús, con humildad. Bendito Dios. Pero, como les digo, nos puede sorprender, pero somos muchas personas que estamos o hemos estado en ese estilo de vida. Y hay personas, como les dije, que solo tienen fe cuando están conectados en el círculo de oración, en la misa y en una actividad religiosa, pero luego esa fe se les va cuando se enfrentan al mundo. Ahí hay poco crecimiento y hay poco compromiso. Bendito sea Dios.
Y el tener a Jesús en el centro de nuestras vidas requiere un compromiso y un seguimiento, un proceso de crecimiento. No podemos estar entrando y saliendo, enchufándonos y desenchufándonos, no. Tiene que ser un estilo de vida. El que está en ese estilo de vida, el segundo, que sigue su yo en el centro y tiene a Dios solo como una alternativa, más entre otras, es una persona que se conforma con lo que tiene y no se da cuenta que al alcance de su mano tiene un tesoro y no se esfuerza por buscarlo. Simplemente no anhela más que lo que tiene a su alrededor. Y pues Dios sí cuenta, viene a Dios, pero como una alternativa, como un apanador, como cuando me da dolor de cabeza y pienso, allí tengo el apanador, pues así mismo en ese estilo de vida se tiene a Dios. Hermanos, tendemos a creer que este estilo de vida no se aplica a ninguno de nosotros, porque estamos aquí, somos gente de fe, y no puede ser. Nosotros tenemos a Dios en el mismo centro de nuestras vidas, porque cumplimos, ¿verdad? Pero todas esas cosas, todas las cosas que hacemos para cumplir, el estar en el grupo de oración, el estar yendo a misa, no necesariamente significan que usted tiene a Jesús en el centro de su vida. No, hay muchas personas que no están buscando verdaderamente a Cristo, sino que se están buscando a ellos mismos o tratando de combatir, de superar alguna dificultad que tienen en su estilo de vida. Y hay muchas personas que viven amargadas, frustradas, que se ocultan aquí y allá y andan buscando resolver los problemas, pero no logran hacerlo porque no han tomado el camino correcto. Hermanos, si usted quiere realmente llegar a madurar en la fe, convertirse en lo que Dios quiere que usted se convierta, usted necesita conocer los medios para hacerlo y aferrarse a ellos. Bendito sea Dios. Conocer los medios y aferrarse a ellos para que su vida sea la tercera situación, el tercer círculo, está al dorso, que tiene a Dios en el centro de su vida, que está su yo por ahí, junto con todas sus cositas, ¿verdad? Pero lo más importante es que esa vida, el capitán de esa barca se llama Jesucristo y que es Él el que lleva el ritmo de su vida, es Él el que lo guía, es Él el que camina frente a usted como poderoso gigante. Ese es el estilo de vida que queremos y anhelamos. Así que esa tercera alternativa, esa tercera situación de poner a Dios en el mismo centro de nuestra vida, de tenerlo en el centro de nuestro corazón, es la que trae esa paz que el mundo nos explica. Es la que trae esa paz que supera todo entendimiento. Bendito sea Dios. Y qué bien se siente cuando tenemos a Dios en el mismo centro de nuestras vidas. No quiere decir que no vayamos a tener problemas, no quiere decir que no vayamos a tener situaciones, sufrimientos, porque como dice Santa Teresa, en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Vamos a tener sufrimientos, vamos a tener tribulaciones, porque lo dice la palabra. En el mundo tendrán sufrimientos, tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Así que ese espacio del centro de su vida, de ser el capitán de su vida, le corresponde a Él, a Jesucristo. Bendito Dios. Y en ese estilo de vida aparece ese Dios trino como el que domina la existencia de la persona, ¿verdad? Y puede estar en ese círculo con la familia,
todas sus cosas, el trabajo, su vivienda, su auto, todas las cosas, pero todas esas cosas giran alrededor de que Dios es el centro. Todas estas cosas las tenemos y somos meros administradores, porque todo viene de Él venimos y a Él regresamos. Y las cosas que tenemos, nosotros somos administradores. Pues no podemos centrarnos tanto, porque toda esta existencia es pasajera y vivimos tan aferrados al mundo que no nos damos cuenta de la belleza que tenemos a nuestro alcance. Bendito sea Dios. Hermanos, cuando es así, todo funciona bien en la vida. Y vamos viendo todas las cosas como cosas secundarias. Y estamos preparados para conducir nuestra vida de acuerdo a lo que el Señor quiere de nosotros. Y podemos decirle, Señor, yo quiero querer lo que tú quieras. Yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a entender las cosas que tú tienes para mí. Y ayúdame, Señor, a entender cuál es el propósito que tú tienes conmigo, con mi vida, con la vida de mi familia, cuando hay alguna petición que no se nos contesta. Porque es que nosotros no podemos dirigir a Dios. Nosotros, para poderlo tener a Él en el centro de nuestras vidas, nos tenemos que hacer totalmente dependientes de Él y tener nuestra familia, nuestra vida, nuestra casa, nuestro auto, nuestra finanza, todo en las manos de Él. Porque es que lo único eterno es Él. Todo lo demás es pasajero. Pero ¿qué pasa? Aquí vamos a ver 5 factores que nos ayudan a mantener a Jesucristo como el centro de nuestras vidas. Y cuando sea así, todo va a funcionar bien en la vida y estamos preparados para conducir nuestra vida de acuerdo a lo que el Señor quiere de nosotros. Les dije, son 5 factores que nos van a ayudar a mantener a Jesucristo como el centro de nuestra vida. Y el primero es la obediencia a Dios. Ese es el primero, la obediencia a Dios. El segundo es guardar la palabra de Dios. El tercero, conversar con Dios. El cuarto, compañerismo cristiano. El quinto, testificar a Cristo. Y ahora vamos a ver cada uno de esos factores en detalles. Y vamos a concentrarnos de saber que si nos enfocamos en esos 5 factores, nuestra vida va a fluir con Dios en el centro y nuestra existencia va a ser mucho, por mucho mejor. Bendito Dios. El primer factor, le dije, hermanos, que es la obediencia a Dios. Debemos ser obedientes a Él porque Él nos ama y quiere que seamos felices y que nuestro camino esté lleno de felicidad para recibir grandes beneficios de su parte en nuestra vida terrenal. Pero mucho más importante que eso es porque cuando somos obedientes a nuestro Dios, vamos segurito a recibir el premio de la vida eterna. Nuestra vida debe ser un caminar bajo la gracia de Dios, sabiendo que Él siempre va a guiar nuestros pasos y con la seguridad de que Él está en nuestro caminar. Eso está garantizado por su palabra y por su promesa, porque al final del Evangelio de San Mateo está una de las promesas más bellas que nos dejó Jesús al subir al cielo, cuando nos dijo: yo estaré con ustedes
todos los días hasta el fin de la historia. Pues es su promesa. Nosotros todo lo que tenemos que hacer es reclamar esa promesa. Esa es nuestra herencia, pero nadie va a recibir una herencia que no reclame. Las promesas del Señor son para todos, pues tenemos que reclamarlas. Y esa es su promesa. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Pues si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y está en nuestro caminar. Y está en control de todo. Dios tiene todo. Tenemos que saber que Él es nuestro todo. Y que todo nuestro ser tiene que estar dirigido en amor hacia Dios. Debemos servirle con todo nuestro ser y nuestro corazón, y que nuestra vida sea complacerlo a Él, sirviendo al hermano. Bendito Dios. Y la obediencia máxima a nuestro Dios es cuando nos acogemos al principal mandamiento que nos dejó en su palabra, cuando nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pues si vivimos así, hermanos, no nos vamos a equivocar. Si vivimos siguiendo el mandamiento del amor, no nos vamos a equivocar. Que pueden haber personas que no estén siguiendo el mandamiento del amor, pero si nosotros somos auténticos cristianos, que tenemos al Dios Trino en el centro de nuestro corazón, no nos queda de otra, tenemos que amarlos, porque a eso nos llama. Cuando nos dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, no nos dice que es al prójimo que esté en el mismo crecimiento tuyo y que tiene a Dios como centro de su vida. No, Él nos manda a amarnos los unos a los otros, a todos. Y ahí es que se sabe quiénes son los auténticos cristianos, ¿verdad? Cuando amamos a nuestro prójimo como a uno mismo, aunque el prójimo no necesariamente esté caminando o esté en ese nivel que tú estás, hermano. Eso es un reto, verdaderamente. Y tenemos que cumplir con ese mandamiento de la ley de Dios, porque es la guía para vivir una vida de santidad. Ese mandamiento del amor es la guía para vivir una vida de santidad. Y es la guía para comenzar a disfrutar aquí de un pedacito del cielo. Aunque podemos vivir parte del reino en esta vida terrenal. Sí, si lo dijo Jesús en su palabra. Si no fuera posible que pudiéramos vivir parte del reino aquí, Él no nos hubiera mandado en el Padre Nuestro a que oráramos: venga a nosotros tu reino. Pues venga a nosotros, es que venga ahora, que sintamos esa presencia, ese Dios vivo en nuestro corazón. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Santo y poderoso eres, Señor. Ese es el primero de los factores para mantenernos en ese tercer círculo de nuestra vida, teniendo esa plenitud de Dios como centro de nuestra vida. La obediencia a Dios. El segundo factor, hermanos, es la obediencia a la palabra. Y de la obediencia a la palabra podemos decir que el obedecer la palabra de Dios es la única garantía para que los creyentes guardemos nuestra salvación. Hermano, si no seguimos la palabra, primero obedecer a Dios, ¿verdad? Obedecer sus mandamientos, pero tenemos que obedecer esa palabra. Y esa palabra, si la obedecemos, si vivimos nuestra vida conforme a la palabra de Dios, al Evangelio, esa es la garantía para nuestra salvación. Que no es fácil, no es fácil, pero a eso nos llama Jesús. Y nosotros queremos llamarnos cristianos, y cristiano es seguidor de Cristo, y el que es seguidor tiene que imitar a Cristo, y eso no es fácil. Yo no digo que sea fácil, por eso es que hay que seguir estos 5 factores para que no nos desviemos del caminito.
Esa obediencia a la palabra de Dios nos sostiene, nos mantiene fuertes como creyentes. Obedecer la palabra de Dios dirige correctamente nuestras vidas, porque nos enseña acerca de nuestra salvación. Nos enseña lo que Cristo dice, ordena nuestro andar y es de gran bendición para nuestras vidas. Hermanos, esa palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones para seguir por el camino derechito. Y te dice que esa palabra es más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta lo último, ¿verdad? De los tuétanos, hasta que penetra. Así que tenemos que dejarnos iluminar por esa palabra, porque dice también que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pasos y lumbrera a tu camino. Así que por eso, hermanos, en oración o cuando vayas a leer la Biblia o cuando vayas a un círculo de oración, pídele al Espíritu Santo que te ilumine para que puedas entender y recibir bien su palabra, ¿verdad? Por eso esa oración de Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Esa oración la tenemos que hacer constantemente. Y ese es el segundo factor para mantenernos en ese centro de nuestras vidas, la obediencia a la palabra. Hermanos, y el tercer factor para mantenernos en ese centro de Jesús, centro de nuestras vidas, es conversar con Dios. ¿Y qué es conversar con Dios? Es hablar con Dios. ¿Y cómo hablamos con Dios? Pues es en la oración. Hermanos, y hay muchas formas en que podemos orar. La oración es la respiración del alma. La oración sí es la respiración del alma, porque un alma que se abandona de la oración se siente abatida, mientras que un alma que busca esa oración siente esa presencia, ¿verdad? Que es la que le va a ayudar a mantenerse firme. Decía Santa Teresa de Jesús que orar es estar a solas con el que sabes que te ama. Qué lindo, ¿verdad? Estar a solas con el que sabe que te ama. Bendito Dios. Y la oración, nosotros siempre decíamos, y podemos volverlo a repetir, que la oración es para el cristiano como es el ejercicio para el atleta. Un atleta que no hace ejercicio, cuando llega el día de la competencia, pues está todos sus músculos flácidos y va a perder. Pues la oración es para el cristiano así, cuando llegue la prueba, cuando llegue el momento de dar testimonio de que Jesús está en el centro de tu vida, si tú te mantienes orando, eso sale en automático porque se te nota. Pero si has abandonado la oración, vas a ser como ese atleta que abandonó el ejercicio. Y lo dice Jesús, nos dice en su palabra: oren y velen para que no caigan en tentación. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús que nos habla. Bendito sea Dios. También, hermanos, sabemos que podemos orar en cualquier momento y nuestro Dios nos escucha en cualquier momento. Tenemos que saber que la oración pone a Dios a nuestro alcance y que Dios está los 365 días del año, las 24 horas del día a la distancia de una oración. Tan pronto tú oras, te pones en sintonía con el amado. Y como tú, si tienes a Dios en el centro de tu vida, si eres tu amado, eres el que guía la barca de tu vida, no vas a conversar con Él. Eso es como tener un noviazgo, una relación, y que tú no le mandes un texto, no converses, no lo llames por teléfono, no vayas a verlo, pues esa relación se acaba. Pues así mismo, nuestra relación con nuestro Dios tiene que ser perseverante, y tenemos que perseverar en la oración.
que es el tercer factor. Entonces vamos ahora al cuarto factor. El cuarto factor es el buen compañerismo cristiano. El buen compañerismo cristiano. Hermanos, el hombre es un ser social y eso hace que necesitemos de las otras personas, aun cuando sabemos que el mundo provee un ambiente que no conviene a nuestro crecimiento cristiano. Pero nos necesitamos unos a los otros y nos tenemos que apoyar para mantenernos en esa sintonía de Jesucristo, centro de nuestras vidas. Así que Dios ha preparado un ambiente especial para el cristiano, el cual es el cuerpo de los creyentes en nuestra iglesia. Dios desea que el cristiano se relacione armoniosamente, auténticamente con otros cristianos para ayudarle a la madurez espiritual. El buen compañerismo cristiano consiste en una relación de familia entre los hermanos, un compartir sincero, una reconciliación inmediata y sin rencores, sabiendo, ¿verdad?, que todos tenemos nuestras debilidades y nos aceptamos pues como somos y no tenemos rencores, y estar listos a levantar a los que caigan y sobre todo estar unidos en la batalla espiritual que tanto ataca al cristiano. Y dice la palabra de Dios: en eso se conocerá que son mis discípulos, en cómo se aman. Y San Pablo nos dice que entre nosotros tiene que haber unidad, no uniformidad, porque somos diferentes, ¿verdad? Tenemos que aceptarnos con nuestras diferencias y ayudarnos y de cada uno ver lo mejor. A veces podemos hablar con un hermano y lo escuchamos y le damos importancia quizás al detalle más negativo de la conversación. No. Cuando haya alguien con una animosidad, con algo negativo, usted no le dé la mayor importancia a eso. Cámbiele a una actitud positiva, cámbiele la tónica y poco a poco la gente se va a dar cuenta y va a llegar el momento que ya no van a venir ni con comentarios negativos ni con murmuraciones, porque se dan cuenta que ahí no se puede, porque está Jesucristo bien centrado en esa alma. Bendito Dios. Y es así como podemos vivir en la gracia. Y tenemos que vivir, hermanos, una vida en gratitud. Una vida en gratitud a nuestro Dios, porque nos permite, ¿verdad? Nos permite y que nos amó primero. Y nos permite estar en esa sintonía con Él. Y el quinto factor para mantener a Jesucristo en el centro de nuestras vidas es testificar a Cristo. Hermanos, tenemos que testificar a Cristo. Hablar de Cristo efectivamente. ¿Y cómo hablamos de Cristo efectivamente? Con nuestro amor, con una vida ejemplar y con nuestras palabras. ¿Y cómo testificamos a Cristo con nuestro amor? Pues viviendo el mandamiento al que Él nos llamó y con un estilo de vida y una forma dando testimonio, porque muchas veces los ejemplos pueden más que las palabras. Acuérdense que pueden encontrar en su paso personas que nunca han leído la Biblia, o que si la leyeron se le olvidó, o que la dejaron a un lado, pero el testimonio suyo como cristiano es el evangelio que esa persona puede recibir. Así que pensemos en dar un testimonio de amor siempre. Y cuando hablamos de testificar a Cristo con amor, hablamos también de testificarlo con una vida ejemplar. Dice San Pablo, siendo irreprensibles, sencillos y resplandeciendo como luminarias.
siendo el ejemplo, que en nuestro paso, que se nos note en gestos de amor, en gestos de solidaridad con los hermanos. A veces, hermanos, darle amor al que menos se lo merece. Jesús no vino al mundo por los justos ni por los que estaban bien, Él vino por los pecadores, bendito sea Dios. Pues nosotros a los pecadores no estemos juzgándolos, vamos a traerlos con el evangelio del amor, bendito sea Dios. Hermanos, y tenemos que también testificar a Cristo con nuestras palabras. Hemos repetido y se ha dicho muchas veces que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Y que es mejor pues dar el ejemplo que hablarle a la gente, ¿verdad? Enseñarles mejor con el ejemplo. Pero es que hay veces que tenemos que traer la palabra y decir alguna palabra que quizás esa persona en ese momento está necesitando. Así que también tenemos que testificar a Cristo con palabras. Y la mejor palabra para testificar a Cristo la encontramos en las Escrituras. No hay otra. Cuando tú estés en una persona que está en una tribulación, en una carga, en una lucha, testifica a Cristo con la misma palabra. La misma palabra tiene la respuesta. Hay tantas bellezas de promesa, los salmos, los proverbios, las cartas de San Pablo y sobre todo el Evangelio de Jesús, que tenemos que a veces por la palabra llevar a las personas a la paz, bendito Dios, y al amor que Jesús quiere entre todos. Así que son esos los factores que nos van a ayudar a mantenernos en ese centro, a mantener a Jesús en ese centro de nuestras vidas. La idea es que si llevas en tu interior la presencia de Cristo, el enemigo de las almas no va a poder, hermano, no va a poder. Si tú te guías por esos 5 factores y tienes en tu alma la presencia de Cristo como fortaleza de tu alma, el enemigo cuando venga a turbarte no va a poder, porque va a encontrar a Jesús como poderoso gigante a la guardia de tu alma, cuidándote, y no va a permitir que te baje tus defensas. Así que para mantenernos viviendo en esa vida de Jesús dentro de nuestras vidas, tenemos que seguir lo que hablamos: la obediencia a Dios, la obediencia a la palabra, conversar con Dios en la oración. No podemos abandonar la oración por nada, ni un solo día sin orar, bendito Dios, porque la oración es la respiración del alma, hermanos. Y a veces nos damos cuenta del poder de la oración cuando estamos pasando por momentos difíciles, por tribulaciones. A veces cuando el huracán María, yo me acuerdo que un sacerdote amigo nuestro desde Colombia me llamó antes del paso del huracán y me dice: doña Aida, usted es columna de fe de su casa y de su comunidad, manténgase orando, manténgase rezando. Y durante todo ese huracán María duró mucho, fue como de un día para otro. Y esa noche terminaba un rosario, empezaba la Divina Misericordia, oraba en mis palabras, alababa a Dios, seguía, y eso lo observaron mis nietas, que estaban en el cuarto conmigo, porque nos pusieron aparte a las nenas y a mí, porque mi esposo estaba pendiente de si algo pasaba, mi hija también, y esa fue una oportunidad para mí, para la gloria de Dios, ¿verdad?, de dar ese ejemplo de lo que es mantenerse en oración. ¿Saben qué? No me dio miedo. Sí, como ser humano en la carne, pues como todo, pero me mantuve ahí, no fallé en la oración. Y ese rosario, como decía Padre Fernando, usted tenga el rosario debajo de la almohada. Si por la noche de repente se despierta, el enemigo no tiene oportunidad de ponerle pensamientos malos, si usted rápido toca ese rosario, si lo tiene. Prueben y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Hermano, hermana, deposita tu fe en el poder y la gracia de Dios. Y pídele a Jesús que reine más y más en tu corazón. Y así verás que el enemigo no podrá atacarte. Necesitas orar,
para que recibas lo que tienes que recibir, para que los razonamientos que tú realices ya no sean solo con el cerebro, sino también con el alma y con el corazón, y que descubras todas aquellas cosas que han estado ocultas para ti, porque el enemigo de las almas, el rey de este mundo, no te permitía verlas y te impedía ir más allá. Así que de esa manera no te percatabas de la presencia gloriosa ni de la presencia del mal en tu vida. Así que, hermanos, sigamos esos 5 factores. La obediencia es determinante en la vida de todo aquel que desea recibir, ¿verdad?, que desea seguir a Cristo. Pedro y los apóstoles seguían a Cristo, pero ellos sabían que no podían seguirlo sin una vida obediente. Así que ellos decían: ¿a quién iremos? Decía Pedro. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Hermano, Cristo no podrá ser el centro de tu vida a menos que permanezcas en su palabra. Es decir, que guardemos su palabra y que guardemos el mandamiento principal. Muchos dicen que Cristo es el centro de sus vidas, pero por falta de oración pueden flaquear y no pueden demostrarlo, y que tampoco pueden llegar a desarrollar el potencial de una vida cristiana de éxito. Para desarrollar nuestro cristianismo, Dios nos ha puesto en el cuerpo de la iglesia, donde tenemos que compartir e interactuar armoniosamente con nuestros hermanos y vivir en el amor. Y es así como vamos a lograr la madurez esperada por Dios. Así que si somos obedientes, permanecemos en la palabra del Señor, permanecemos orando en todo tiempo y compartiendo e interactuando con nuestros hermanos, entonces podemos llegar a dar un testimonio eficaz que pueda impactar la vida en forma positiva de los demás. Amén. Bendito sea Dios, hermano. Y hablando de esto, de que tenemos que dar un testimonio de esa vida efectiva y cómo lo hemos logrado, yo les quiero dar un testimonio. Yo creo que estoy como sobre el tiempo, ¿o estamos bien? Estamos bien. Ok, pues les quiero dar un testimonio de ese momento, porque les dije que los 3 estilos de vida, eso lo tuvimos clarito, ¿verdad? Y les dije que en el primero, quizás no hay nadie aquí, pero en ese segundo, muchos de nosotros estamos o hemos estado, bendito sea Dios, en ese segundo. Pues, hermano, yo les puedo decir mi testimonio personal de ese momento en que hice ese clic: Jesús, centro de mi vida. De aquí no me saca nadie, bendito sea Dios. Y me ha costado seguir todos esos 5 factores, los practico porque no es fácil, el mundo nos golpea mucho, bendito sea Dios. Pero esto ocurrió, miren, para los años 80, ya yo tenía mis hijos, pues mi vida profesional y laboral pues estaba bien, mi matrimonio, todo. Y pues iba a la iglesia, criamos a los niños en la iglesia, pero todavía necesitábamos más. Yo, desde temprana edad, pues pertenecía a los grupos apostólicos de la iglesia, que si la Legión de María, que si las hijas de María, catequistas, todo eso. Cuando me fui a la universidad, pues lo tuve que como que poner en pausa, después seguí la vida y seguí cumpliendo con la iglesia. No es que me salí de la iglesia, yo seguí, y a los niños pues los crié con los sacramentos. Mi esposo y yo nos casamos por el sacramento, y a los niños le hicimos sus sacramentos como